Hola, ¿qué tal? Comienza un nuevo programa de cuestiones y contrapuntos. En una semana donde los tres temas principales siguen siendo la cuarentena, el tema de Vicentín y el tema de los espías, el espionaje en la AFI. En cuanto a la cuarentena, ya vamos cerca del día 90, más de 2 cuarentenas. Hay mucha gente que está muy nerviosa. Yo entiendo a los comerciantes que su factura es cero. Entiendo a las pymes, al pequeño pyme que también ve que se le hace muy cuesta arriba mantener su empresa. Y sabemos que boliche que cierra o empresa que cierra no se abre. Si se mantiene a los tumbos, tiene posibilidad de salir adelante. Pero una vez que se cierra, muy difícil de abrir. Yo todo eso lo entiendo. A lo que no entiendo es cómo creen que este problema que hay económica, esta devastación económica que existe y financiera, es producto de la cuarentena. En realidad, no es producto de la cuarentena, es producto del virus. Porque sin cuarentena, tendríamos los muertos que hay en Brasil y tendríamos también actividad económica en foja cero. Tan mal como estamos ahora, pero con muertos incluidos. Entonces, el descalabro económico y financiero que hay es producto de la pandemia, del coronavirus, no de la cuarentena. La cuarentena fue una medida preventiva que nos ahorró muertos. Tal vez habría que ver cómo se puede salir inteligentemente. No sé, se me hace muy difícil. ¿Sabes por qué se me hace muy difícil? Porque hoy estamos en el casi día 90 y subiendo la meseta. Se me hace muy difícil porque al día de hoy en Chaco el 80% de la capacidad sanitaria de esa provincia está ocupada. Se me hace muy difícil porque en la provincia de Buenos Aires estamos en el 51-52% de ocupación y todos los días se agrega entre el 1 y el 2%. Y después cuando esté colapsado, cuando tengan que elegir entre a quién atienden y a quién no, cuando tengamos las imágenes que vimos en Italia, en España, que estamos viendo ahora en Brasil o en Estados Unidos, ahí nos vamos a agarrar la cabeza. Mientras tanto, porque somos muy vivos, ponemos a nuestros hijos en un baúl para ir al cumpleaños del abuelo. Mientras tanto, salimos a correr. A mí me encanta jugar al fútbol, estoy sufriendo como loco, pero estamos en medio de una epidemia que es terrorífica. Y si no tenemos responsabilidad social para cuidarnos entre todos, va a ser muy difícil. Los jóvenes van a pasar por esta enfermedad sin ningún tipo de problema, en su gran mayoría, en su inmensa mayoría. Aparte, cuando uno es joven cree que es inmortal, entonces no tiene miedo a nada. Pero tiene que comprender que el problema es que la gente de riesgo se muere. Se muere. Por eso hay que cuidar tanto los focos de los lugares de ancianos, las residencias, los adultos mayores. Pero si vos también tuviste algún problema coronario o pulmonar, también si te agarra este virus, es muy embromado. Tal vez nosotros, como no tenemos parientes directos, vamos por la vida poniéndole el barbijo, tomando algunas medidas, algunas sí, algunas no, pero en la medida que vemos que el virus cada vez está más cerca, ahí por ahí tengamos otra actitud. Ahora, tenemos que llegar a eso. La provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma, el AMBA es una sola región, muchachos. Entiendo que tienen dos problemáticas diferentes y esto es un problema político que no tiene solución. Y no tiene solución porque la provincia de Buenos Aires vive mayoritariamente de la industria y la ciudad autónoma vive de los servicios. Ahora, la interrelación que hay no se puede cortar. Son millones de personas que pasan todos los días de un lado para el otro. Entonces acá, si bien son dos estados distintos, tienen que tomar la misma decisión, si no es imposible. Con esto no estoy diciendo que tiene razón Kicillof o que tiene razón Larreta, pero tiene que haber un ente que diga, esto es así, punto, muchachos, basta. Hablemos todo lo que hay que hablar, pero hay un momento que no se puede hablar más. Porque después nos va a costar muertos esto.
Entonces, esto es lo que yo veo. Porque ¿cómo se le explica a aquel comerciante que hace 30, 60 días, 90 días, que no tiene un mango, que no puede abrir su negocio, que se pueda salir a correr? Anda a explicárselo. Y por otro lado, también tenemos que entender que así abramos hoy, terminemos con esta cuarentena, la gente no va a ir a comprar. Por una cuestión económica y por una cuestión de miedo también. Porque aquel que tiene plata no va a salir, no va a ir a tomarse un café, no va a salir a comer afuera, aunque tenga la posibilidad de hacerlo, no lo va a hacer. Esto es lo que se está viendo en los países que ya están saliendo de su etapa crítica. Y esto también puede servir para repensar una Argentina distinta. Esta gran crisis tiene que hacernos ver que no puede ser, o por lo menos este país nuestro, donde en el AMBA tenemos más del 40% de la población, no hay lugar para todo el mundo. La Argentina que nos cobije a todos los argentinos tiene que tener otro diseño. Pero para eso hay que crear la infraestructura. Para eso hay que tener también dirigentes que sean estadistas. Ojalá que los que hoy están a cargo de los distintos estamentos, sea nacional, provincial o municipal, tengan esa visión de estadista. Ojalá. El otro tema es el del espionaje. Cada vez se ve más clarito que en esto tuvo que ver Mauricio Macri. Porque ya no es solo agentes que se reportaban a la número 8, a Magdarani, o al número 5, que era el encargado del AFI, a Rivas, el amigo pillo vivo que tenía Macri, sino que también se reportaban en la Casa de Gobierno. Se reportaban con la secretaria de Mauricio Macri y se reportaban también con De Andrés. Y esto es gravísimo, porque estas espías servían para también después meter gente presa, armar causas. Desde el punto de vista jurídico, es más grave incluso que un acto de corrupción, porque hay gente presa por estos delincuentes. Me parece que está muy, pero muy complicado el expresidente. Y está muy, pero muy complicada también Patricia Bullrich. Andrés, que ya lo dije, de arriba Magdalani ni hablemos. Y también están muy complicados muchos jueces que dieron la cobertura para realizar este espionaje, que era para propios y para extraños. Por eso también se va a presentar como querellante ahora María Eugenia Vidal. Porque también investigaron a ellos. Y usted pregunta, ¿cómo van a investigar a los propios? Sí. ¿Por qué? Porque acuérdese que 8 o 9 meses antes de las elecciones, se hablaba que en la provincia podía haber un plan B. El plan B significaba adelantar las elecciones y que María Eugenia Vidal no quede atada a la suerte de Macri. Entonces se espiaba a ella, a Ritondo, también al jefe y al vicejefe de la Ciudad Autónoma, porque eran parte de ese plan. Y por más que hoy Rodríguez Larreta diga, yo creo que Macri no tiene nada que ver, igual es querellante. Acá hay un problema político grandísimo. No sé cómo va a terminar esto. No sé cómo va a terminar. Lo que sí sé es que esto va a traer muchas consecuencias dentro de la oposición. Una oposición que hoy el hecho de Vicentín la broqueló. Hasta la decisión del presidente de querer expropiar Vicentín, la oposición se dividía entre aquella ala dialoguista, negociadora, y el ala dura. Vicentín los unió. Están todos de acuerdo que lo que hizo el gobierno es una barbaridad con respecto al tema de Vicentín. Y en realidad, el tema de Vicentín hay que seguirlo muy de cerca. Hay que seguirlo muy de cerca. Porque más allá de que todos sabemos que es una empresa que ha cometido hasta fraude, digamos, porque tiene a 2.600
hombres del campo, productores del campo, enganchados, porque debe 900 millones de dólares a los bancos, porque su deuda total es de más de 1.200 millones de dólares. Más allá de todo eso, del fraude que han cometido, acá me parece que el gobierno se apuró en decretar una intervención cuando todavía no tenía desde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores la ley para expropiar a esta empresa. Y esto hace que al día de hoy esta decisión del gobierno, que la sigue teniendo, de expropiar la empresa y de poner un interventor, particularmente estoy de acuerdo con eso, pero en realidad todavía la ley no está, recién se va a presentar, va a pasar por el Senado sin ningún problema, ahí el gobierno tiene las manos necesarias, el problema va a ser cuando vaya a diputados. Porque ahí me llama la atención el silencio de Massa. Massa opina de todo, del tema Vicentín, que lleva más de 10 días, no dijo hasta ahora nada. Y es el hombre que tiene que conseguir los votos para que se apruebe esta ley de expropiación. Y es sabido que en la Cámara de Diputados, para que pase esta ley, van a necesitar los votos de los diputados que están dentro de los grupos federales. Porque con los votos propios no le alcanza al gobierno. Y ahí Massa es la figura central, digamos, para hacer esa negociación. Entonces a mí me llama la atención su silencio. No dijo nada hasta ahora. Así que vamos a ver. Mientras tanto, obviamente, la oposición va a matraca, a salir a decir que esto es una barbaridad, que van contra la Constitución, que van contra la propiedad privada, en fin. Va a haber manifestaciones en los pueblos, y yo digo que fíjense bien en las imágenes de las manifestaciones en los pueblos, porque va a haber mucha gente que va a estar ahí manifestándose en contra de la expropiación y otros que van a estar ahí obligados y calladitos la boca mirando la cámara. ¿Por qué? Porque en esos pueblos no se puede estar en contra de la fábrica y del único que te da trabajo. Pienses lo que pienses. Entonces yo no me como eso de que toda la pueblada está en la calle. Porque si no estás no tenés más laburo. Esto es así. Entonces vamos a ver cómo termina esto. Para que no sea otra, lo mismo que pasó hace ya más de 10 años, ¿se acuerdan cuando fue el tema del campo? Espero que no se dé eso. Pero hoy el gobierno está en su momento, digamos, de más indefinición, donde puede salir muy fortalecido o muy debilitado. Y aquí pienso que hay que jugar a fondo y que tienen que jugar todas las fichas. Acá no hay empate técnico. Aquí se gana o se pierde. Nos vamos a un corte y al regreso estamos con nuestro invitado de hoy, con el concejal del Frente de Todos de 3 de febrero, Diego Achille. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro invitado de hoy,
con Diego Achili, que es concejal del Frente de Todos en 3 de Febrero. Gracias por estar acá, Diego. Muchas gracias. ¿Cómo se hace para ser concejal, para dictar ordenanzas en el caso de ustedes, en medio de esta situación, de esta pandemia, de esta cuarentena, de este aislamiento que hay precisamente entre nosotros y con la gente de 3 de febrero? Mira, obviamente creo que también esto es como los médicos y como la policía. Creo que también cada uno tiene una función en la sociedad. Nuestra tarea es ser legisladores, hacer las ordenanzas de 3 de febrero y la verdad que teníamos que estar a la altura de las circunstancias. Sí, el Consejo Deliberante se presentaron varios proyectos, yo presenté uno para que haya sesiones online, digamos, con alguno mixta, como puede pasar en la Cámara de Diputados, pero bueno, hoy estamos haciendo sesiones que el viernes es probable que haya otra, tuvimos la semana pasada, hubo sesiones presenciales donde solamente participamos los concejales y estuvimos distanciados, la verdad que estábamos en el recinto que es amplio, cada uno estuvo en un lugar y tenemos que cumplir nuestra tarea. La verdad que uno entiende pero hay cosas que la tenemos que hacer y hay cosas que necesita la gente, los vecinos, los comerciantes. Bueno, es importante que estemos y que lo votemos, ¿no? Una de las cosas que se trató el viernes en el recinto fue, por un lado, el tema de los alimentos adulterados que llegaron al Consejo Escolar, ¿no? Para los alumnos. Y bueno, ¿quién tiene que controlar estos alimentos? ¿La provincia, el municipio? No, la verdad que me parece, la verdad que es una discusión, este tema está resuelto hace más o menos unos 100 años, digamos, la parte, la inocuidad de los alimentos. En realidad lo que tiene que hacer, que corresponde, y la verdad que bueno, es la lógica, el municipio de 3 de febrero da los alimentos, porque está municipalizado y hay, digamos, el tema del SAE en 3 de febrero está municipalizado, la que se encarga es el municipio. Y la verdad que también el municipio, porque es la lógica, porque tiene los recursos, que es el departamento de bromatología, para que el que nos escucha hubo un problema con algunos alumnos que les llegaron a unas galletitas en mal estado. La realidad lo que creo que se hizo mal es, el área de bromatología tiene que tomar una muestra de digamos, se da una bolsa a los alumnos, para que no vayan, los que no están yendo obviamente a las clases, que no va nadie, y para que puedan ir una vez cada 15 días y se lleven esa bolsa a la casa. Y lo que tendrían que hacer, que sería la lógica y lo que no se hizo, que alguien tiene que ser responsable de eso, que obviamente la responsabilidad es del intendente y de su cuerpo, ¿no? Yo creo que la responsabilidad... O sea, el contralor tiene que ser el municipio, sin lugar a duda, que es el que manda el sin lugar a alimento. duda, porque lo mismo el que tiene un negocio y hace, o una fábrica, un comercio y hace un alimento, es el responsable. Entonces, cuando uno es el municipio, que va a alimentar a 20, 30 mil chicos, y le va a dar una bolsa de alimentos, lo que se hace es se toma una bolsa, 2 o 3, no todas, se toma una, se hace una muestra, se hace un análisis. Puede haber un inconveniente sin lugar a duda, porque paquete de galletita habrá habido 50.000 que se entregaron. Pero no había nada hecho, digamos, no se hizo como corresponde y con la responsabilidad que corresponde, ¿no?, para alimentar a una persona. Digamos, ese fue el error. Obviamente yo creo que la Secretaria de Educación Municipal, que es la responsable de esa área, es la persona que tiene que, como por hoy la palabra está tan de moda, hacer un protocolo de cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces viene una muestra, se analiza, no se libera hasta que eso esté analizado. Eso es 24 48 horas. Y el municipio consta con un laboratorio de primera tecnología para ¿Los hacerlo. paquetes le vienen de provincia al municipio? La verdad, digo, es esa discusión que estamos ahí, cómo se hace. La realidad eso está municipalizado, los recursos, el que compra es el municipio. Pero El que compra es el municipio. Pero sacando la diferencia, si viene, porque la verdad que la discusión es, uno se tira la pelota a otro. Acá hay chicos que comieron cosas en mal estado. Lo importante es, y la verdad que en 3 de febrero, o en cualquier municipio, no digo en cualquier municipio del país, existe un departamento que se llama bromatología, que tendría que depender, que también es un tema, en 3 de febrero está mal donde está, tiene que depender del área de salud, porque en realidad tiene que hacer un control y si tiene un problema tiene que tener una respuesta. Entonces sí o sí necesita, porque la ley provincial dice y ahora que depende del área... está en fiscalización. En realidad, la verdad que es un tema y está incumpliendo una ley provincial, pero lo que tiene que hacer en cualquier municipio, digamos, si uno lleva un producto para venderlo en Esteban Echeverría, o en Tigre, o en Salta, necesita tener un área donde controle esos alimentos. Así que alguien es responsable y la verdad estoy seguro que no es la provincia. También hablaste de protocolo y hubo una crítica muy grande de una concejal de ustedes, creo que María del Carmen Vidal, hablando de lo mal que se está manejando el SAME en 3 de febrero. Y lo que ella contó, y la verdad que bueno, lo vivió en carne propia, digamos, es que ella fue a un comercio y había una persona del SAME con la ropa del SAME comprando en ese comercio. Digamos, sacando, digamos, es un tema que no es menor,
porque en realidad esas personas, lo que ella contó fue en distintos hechos que surgieron, como por ejemplo fueron a trasladar a una persona supuesta con COVID, porque no tenía hecho el análisis, y de ahí fueron a buscar a una nena que se había quedado en una escalera, sin sanitizar la ambulancia. Contó esto mismo, que había una persona en un comercio comprando carne con la ropa y con la ambulancia del SAME. Entonces digo, si esa persona antes estuvo con una persona infectada, la verdad que no puede estar paseando con la ropa misma. Digamos, no se están haciendo bien las cosas. Y la verdad que lo que también se llevó adelante es varias personas profesionales del área, de distintas, digamos, no solamente médicos, que hicieron reclamos, se los echó del área. Es reclamos de no tener los insumos necesarios. Obviamente son cosas caras, porque en realidad la lógica es que cada vez que uno atiende a una persona tendría que tirar todo, volver a poner todo, digamos, lo que es descartable, ¿no? Entonces, las personas que hicieron el reclamo fueron cesanteados. Así que eso es lo que nosotros se presentó en el Consejo Deliberante. Bueno, y hoy y los próximos 2 meses, que va a ser el pico de la pandemia, por ahora hasta ahora tuvimos la suerte, digamos, hubo personas fallecidas, ¿no? Digo, no estoy diciendo que... Pero a ver si nos entendemos. Sí. Si digamos, si no se sanitiza la ambulancia que va al SAME, cualquiera que va ahí puede estar contagiando y ser contagiado. En realidad es un transporte de virus de un lugar a otro. Lo que dicen los números es que por el momento la realidad es que hay personas del SAME de 3 de febrero con COVID, digamos, positivo, pero están dentro de, digamos, del estándar digamos, del número más o menos normal, de la cantidad que hay. Pero es como decís vos, por ahí mañana ahora me choco un auto en la esquina, me pasa a buscar la ambulancia y por ahí esa ambulancia antes tuvo una persona infectada y por ahí me infecto arriba de la ambulancia. Entonces la verdad hay que ser responsable, son puntos, no es lo mismo una persona que hace una tarea, no sé, de inspección general en la municipalidad que una persona que maneja el área de salud, que tiene muchísimo más contacto, ¿no? ¿Y qué relación de dependencia tienen los trabajadores del SAME con respecto al municipio? Y en realidad hoy los empleados del área son empleados municipales, creo que en gran parte contratados, me lo imagino, digamos que no son empleados de planta municipal, pero bueno, por eso pasan estas cosas, después no se lo renuevan los contratos y los cesantean de alguna forma, digamos, vos sabés que la forma... ¿Pero contratados o monotributistas? Debe haber de todo. La realidad que digo, no sé, yo soy específico del área de salud, nosotros tenemos una concejal que por ahí está más metida en el tema salud, pero yo me juego que hay un poco de todo. Muchos deben ser monotributistas, muchos deben ser contratados. Porque es bastante complicado hoy, estando en la primera línea de fuego de una pandemia, que quedes infectado y encima sin trabajo. Y bueno, pero es lo que está pasando en 3 de febrero. Por eso hicimos el reclamo y por eso pedimos que se dé un tema de urgencia, no es un tema menor. A mí me llegó también, hablando del protocolo, que la gente que lamentablemente tiene que atravesar por esta enfermedad en su etapa de baja virulencia, no grave ni nada por el estilo, pero que tienen que aislarse dentro del lugar que ha puesto la municipalidad para estos casos, no pueden ingresar con el celular, no pueden, se tienen que estar ahí todo el día. Sí, es así. Nosotros hicimos el reclamo, la verdad que no estamos de acuerdo, además porque, digamos, nos hicimos presentes, no dentro del lugar, porque somos respetuosos y porque entendemos que es un lugar, digamos, que hay que mantenerlo con cuidado, porque obviamente hay gente enferma, gente que trabaja. La verdad solamente nos acercamos a la puerta porque queríamos saber cuál era el protocolo que estaban haciendo. Desde la Secretaría de Salud Municipal de acá de 3 de febrero nos dicen que el protocolo es que no pueden ingresar con celulares. ¿Por qué? Y en realidad lo que dicen es que por el protocolo, te digo, yo no le encontré explicación. Está bien, pero por el protocolo, ¿por qué? Bueno, pero como te digo, yo no le encontré explicación, se la tenemos que preguntar a ellos. Digo, tenés que contactar a alguna persona. Nosotros no tuvimos una explicación válida ni lógica. La verdad que lo que nos dijeron es que ellos tienen teléfonos y tablets disponibles para las personas. Nos pareció que la verdad que hoy, viendo la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, donde está diciendo que una persona que cometió un delito, que está preso, puede tener un celular, la verdad que una persona que lamentablemente está enferma, digo que nada más es eso, digo, la verdad que sacarle el celular nos pareció que es un atropello, digo, para estar conectado con su familia, no solamente para divertirse más, divertirse menos. La verdad que hoy me imagino que hoy en una sociedad que vivimos, la comunicación, mismo si mi mamá está enferma o yo estoy enfermo y mi familia quiere saber cómo estoy. Sí, aparte, como vos decíamos recién fuera de cámara, vos tenés los teléfonos porque los tenés acá, no te acordás del teléfono de memoria ni de tu hermano, ni de tu hijo, ni de tu esposa o esposo, ni de tu madre. Nosotros hicimos el reclamo, la verdad que no entendemos, y este protocolo también, para que la gente lo sepa,
en otros municipios, ni en dependencias como puede ser nacionales o provinciales, que tienen este mismo lugares específicos del COVID, la verdad que en ningún protocolo dice esto. Solamente en 3 de febrero, donde no le dejan ingresar con su propio celular. Así que bueno, la verdad que hicimos el reclamo. Como te digo, no sabemos cuál es la explicación, habría que pedirlo a los funcionarios del área. La gente del oficialismo dice que vos sos uno de los concejales más opositores. Termina así. Y hasta ven desde esa cuestión de división que hacen algunos de ellos de lo que es la sociedad argentina, que vos por tu origen y por tu modo de vida tendrías que estar más con ellos que perteneciendo a ellos y no al otro campo. En realidad yo lo que te puedo decir es... ¿Pero vos escuchaste eso? ¿Vos realmente, sentiste eso o no? En realidad yo tengo la ventaja y a ver cuál es la suerte que tengo, que como yo no vivo de la política, y la verdad que vivo de, digamos, como muchos lo deben saber, me dedico al helado, toda mi vida, mi familia, nos dedicamos al helado. La verdad que obviamente... ¿Cuántos años hace que tiene esa fábrica? La fábrica empezó en el 72, yo soy 78, así que la fábrica tiene bastantes años más que yo. 50 años. Casi 50 años estamos en Villa Bosch, somos de siempre de 3 de febrero, y de acá estamos presentes hoy como en 5 provincias, tenemos más de 120 locales en 5 provincias argentinas, entonces lo que digo es, pero te digo esto en el sentido que yo no es que soy más o menos opositor, la verdad que trato, que por ahí no pasa generalmente, decir lo que pienso, y la verdad que cuando las cosas están bien hechas me parece genial, y acompaño, no tengo ningún inconveniente, pero cuando las cosas no son lógicas, la verdad que el 99% de los que estamos hablando son cosas lógicas, no hay que ser muy preparado para darse cuenta. Te digo, no soy ni más menos opositor, la verdad que digo lo que siento y la verdad que muchas veces pasan esto, como hay cosas que no tienen explicación. Como bien lo dijiste vos recién, la verdad que ¿cuál es la explicación? Y cuando no tiene lógica, yo la verdad que lo digo. Y como ya es mi tercer mandato de concejal, la verdad que digo, no me interesa de quedar bien o quedar mal. Y siempre has estado en la oposición. Sí, por suerte. Siempre te ha tocado de distintos lados, pero la verdad que digo, sinceramente, por suerte hasta ahora, con los gobiernos que estuvieron en 3 de febrero, sinceramente digo, estoy contento de haber estado siempre en la oposición. Porque si la verdad, por eso mismo, pues como uno es, con lo que te estoy diciendo, la verdad que digo, si hubiese visto algún gobierno que hacía la cosa bien, lo hubiese acompañado sin problema, porque la verdad que en el gobierno municipal yo no creo que exista ni la derecha ni la izquierda. La verdad que creo que en grandes rasgos, juntar la basura, arreglar una lamparita, no es ni derecha ni de izquierda. En los gobiernos municipales. Después en la nación y en la provincia es otra cosa, hay una ideología distinta, pero la verdad que veo que no se hace. Te voy a sacar un poco de la política y aprovecho tu rol de empresario. En la empresa de ustedes, que es una empresa también por temporada, porque me imagino que una cosa será en época estival, otra cosa, ¿no?, en el invierno, pero ¿cuántos empleados tiene más o menos la empresa de ustedes? Y un alrededor de 60. 60 empleados. En la época de más trabajo ¿se duplica esa cantidad? ¿Tiene más empleados? No, más o menos, ¿cómo es? Tenemos, digamos, por nuestro convenio hay algunos, muy pocos, 4 o 5 que trabajan la temporada y después la mayoría trabajan todo el año. Nosotros hacemos el gran esfuerzo porque creemos y entendemos y la verdad que sin lugar a dudas es lo que pasa, que el capital más importante que tenemos, la máquina la compra cualquiera. El problema es el conocimiento de la gente. Entonces venimos haciendo el esfuerzo hace muchos años de en el invierno que la gente se quede trabajando. Tenemos la posibilidad por nuestro convenio de que la gente se vaya a la casa. Pero la verdad que nosotros entendemos que los seres humanos siguen viviendo. Entonces, desde hace muchos años hacemos el esfuerzo para que la gente no tenga que buscarse otro laburo y después perder esa mano de obra calificada. Así que tenemos este es el tema, personal, ¿no? casi todos vecinos, o la verdad que la mayoría son del barrio. Y con muchos años en la empresa. Con muchos años y saben lo que hacen. Entonces podemos tener un producto estable y la verdad que lo importante es el conocimiento, no es la máquina la compra cualquiera. Vos estás diciendo una cosa que es clave, cuesta mucho formar un personal idóneo y también la pyme cuando baja la persiana no se abre más. No. O sea, puede sobrevivir a los tumbos, mientras estés, después puede volver a encauzarse, pero si se baja la persiana, bueno, la pandemia te agarra en una época de baja venta también ya naturalmente. O sea que por ahí te modificó, pero no tanto. Nosotros en particular tuvimos, la verdad fuimos uno de los, si le podemos decir, beneficiados, no beneficiados, la verdad que no tuvimos nunca que, como estamos dentro del rubro alimentos, siempre pudimos trabajar. Que estamos dentro de ese 10% que seguimos trabajando, dentro con los problemas que veníamos, con los problemas que hay hoy, pero la verdad que gracias a Dios tenemos que dar la gracia de que pudimos seguir trabajando. Sinceramente uno, por la tarea de la política, uno conoce infinidad de casos. Que no es así. Que no, y como te digo, por eso mismo, la verdad que yo estoy súper preocupado. Creo que
el trabajo es el eje. 3 de febrero es un ejemplo, somos todos, en su gran mayoría, descendientes de tanos, de españoles, gente de laburo. 3 de febrero es un municipio de trabajo, de gente de pymes, porque en realidad en 3 de febrero no existen las muy grandes empresas. Tenemos 1 o 2 casos, no tenemos más. Somos todos pequeñas pymes, y las pequeñas pymes son familiares que arrancan ahí y se fueron creciendo. Familiares, grupitos, todas son familias. Y todos son tipos de laburo que viven en el barrio, que consumen en el barrio, que conocen a los vecinos, que lo que trabajan son sus vecinos. Entonces por eso yo estoy sumamente preocupado. Por eso la verdad venimos planteando desde nuestro bloque, y la verdad lo vengo haciendo en el Consejo Liberante desde el inicio de la pandemia, que viste que en estos temas hay que tratar de dejar un poco. Lo que hablas con los empresarios de distintos rubros, ¿se ha cortado la cadena de pago? Pero eso se cortó hace 2 meses. Porque, pero además es lógico que se corte, porque de un tipo que no está, digamos, vos venís trabajando, de repente vos tenés un desfasaje mínimo, digamos, está bien, estamos en Argentina, no muchos más días, pero mínimo de 30 días, entonces vos tenés cheque, valores, tenés cosas, y además los bancos cerraron. Hubo un momento que no había forma de ir al banco. Entonces, si tenías los cheques, hasta mismo, si yo tenía los cheques y le quería depositar a alguien, no había forma de depositarle. Pero sí te entraban los cheques. Hubo un día que entraron los cheques y se vieron todos los cheques para atrás. Uno entiende, como dijiste bien vos, es el virus, hay que ver cómo seguimos para adelante. Por eso la verdad que nosotros propusimos en el Consejo Liberante, que es el lugar donde podemos plantear alguna situación, que tenemos que tener un lugar de diálogo con las cámaras empresarias, que el 3 de febrero son 2 o 3 en realidad, con el gobierno municipal y creemos con alguna parte de los concejales del 3 de febrero para poder ver cómo seguimos. Porque nos pasa de todo, nos pasa personas que tienen un negocio, por ahí te digo como un ejemplo, un Bonafide que dice, che, compré los huevos Pascua y no sé cómo los vendo, porque no sabe si pone una mesita, que por ahí para uno puede decir, che, la verdad que es una pavada. Sí, pero para ese tipo que tiene, es cómo le pago a mis empleados este mes. Y por ahí tenemos una empresa que, no sé, grifería, que tenía 60 tipos parados 3 meses. La verdad que es complicadísima la situación. Por eso creemos que es un momento para donde nos sentemos y le demos respuesta a ese tipo. Mirá, no vas a poder abrir por 3 meses. O vas a tener que hacerlo de esta forma. La gente tiene miedo, está preocupada, tiene muchas responsabilidades, porque el tipo que nunca tuvo un pequeño comercio, no digo que tiene que ser grande, pero un tipo que tuvo 2 o 3 personas a cargo, no sabe lo que es decir, che, llega a fin de mes y este tipo está esperando que yo le pague. Sí, la incerteza es grandísimo. Entonces, por eso no son temas menores y la verdad que desde el gobierno municipal estamos planteándolo que no se escuchen, que la verdad lo que queremos es participar y queremos dar una mano, es eso. Gracias por venir, Diego. Gracias a vos. Nos damos un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y nos vamos a Morón, donde continúan ahí realizándose las jornadas solidarias de entrega de alimentos. Y estuvimos con el jefe de gabinete, Hernán Sabatella, que esto nos contaba. Otra jornada solidaria, nuestros vecinos y vecinas demuestran todos los sábados, tienen esa vocación de acompañar, de ser solidario con el vecino que más lo necesita. Y en este caso también, hoy acá en la UGC de Morón Centro, Centro Norte, asistiendo a muchos vecinos y vecinas que están pasando un mal momento y que el Estado, como viene estando desde el primer momento, por decisión política del intendente Lucas Gui, del gobierno provincial y nacional, acompañando y asistiendo a cada uno de nuestros vecinos y vecinas que requieren el acompañamiento del Estado en este momento difícil. Así que hoy estamos también llegando a miles de vecinos y vecinas de todos los barrios de Morón,
llevándole esta ayuda alimentaria para que a través de esta situación en familia, en sus casas, garantizar un derecho básico que es la alimentación. Así que la verdad que es emotivo, es más allá de este contexto difícil que nos toca atravesar, esta sensación de que Morón es un pueblo solidario, que acompaña, que está presente y sobre todo la decisión también de un Estado de estar presente. Hoy estamos viendo una jornada donde tenemos centenares de vecinos y vecinas, organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, que han decidido este sábado levantarse temprano, salir a la calle a repartir esta ayuda alimentaria, llevarse a la casa de cada vecino o vecina que lo está demandando. Así que es otra jornada más que demuestra que el pueblo de Morón es un pueblo solidario, comprometido con el al lado. Ahora nos vamos a un corte y al regreso estaremos con el historiador Pablo Marchese para hablar de los hechos del 16 de junio y de Manuel Belgrano. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el profesor de Historia, Pablo Marchese. Él también, obviamente, es historiador. Y vamos a hablar de algo que yo creo que no está todavía en el conjunto de la sociedad muy en la mente nuestra, ¿no? Lo que aconteció aquel jueves 16 de junio del 55, ese día medio lluvioso, ¿no es cierto? Y que sea un hecho único no solo en nuestra historia, creo que en la historia del mundo, que fue que una aviación propia, ¿no?, bombardeara precisamente a su pueblo. Fue uno de los intentos de golpe de Estado más estúpidos de la historia. No tenía un plan preconcebido, solamente tenía un objetivo: matar al presidente de la nación en ese instante. Ahora, fíjate qué mal armado todo, que era un objetivo prácticamente imposible de cumplir. ¿Por qué? Porque por más que bombardees y lances bombas navales o aéreas de un poder impresionante, entre 500 y 1000 libras, es decir, 250 o 500 kilos de explosivo. El objetivo era inmenso, era la Casa Rosada. ¿Se sabía exactamente dónde estaba el general Perón? ¿Se había hecho un operativo de inteligencia previa que pudiese predeterminar en qué lugar exacto de la Casa Rosada se iba a encontrar? En absoluto. Era bombardear al azar. Tampoco los aviadores navales destacaron por su precisión. Las bombas se lanzaron prácticamente sin ton ni son, y las consecuencias ya las conocemos. Más de 300 muertos, 600 heridos. ¿Podemos creer que, más allá de que se haya dicho que el objetivo era matar a Perón, por ahí el objetivo era otro, sabiendo que era imposible matarlo de esa manera, era crear pánico, crear, digamos, una situación de caos, porque, digamos, bombardear una ciudad abierta en una época que, no de guerra es único, digamos? Mira, Carlos, de haber sido así, demostrarían todavía menos inteligencia de la que demostraron planificando el bombardeo. No necesariamente la gente, más allá del terror que significa en ese momento un bombardeo aéreo, puede cambiar de opinión respecto a sus líderes. Por el contrario, los puede consolidar. Pero lo que logró justamente con esta masacre fue el apoyo de ese sector importantísimo de la población que hasta ese entonces lo respaldaba. Porque esa matanza indiscriminada, a tontas y a locas, solamente podía redundar en beneficio del gobierno porque demostraba que aquellos que habían realizado esa monstruosa tarea eran criminales. Aparte, lamentablemente todavía corroborado con la cobardía que demostraron, porque luego del fracaso del bombardeo siguieron vuelo
hacia Uruguay y solicitaron asilo político. ¿Y retornaron cuándo? Cuando triunfó 3 meses exactos después, el 16 de septiembre de 1955, la Revolución Libertadora. Y varios de ellos alcanzaron altos cargos en los gobiernos posteriores. Por eso, digamos, esto de criminales me llama la atención en esta cuestión, ¿no? Que algunos hayan tenido altos cargos en gobierno de facto, bueno, pero años después, en el gobierno de Ilía, cuando ganó el radicalismo en el 64 con la proscripción del peronismo, el ministro de Relaciones Exteriores, Zabal Ortiz, había sido comando civil y había participado de los hechos del 16 de junio. O sea que era un criminal como ministro de Exterior. No nos que me perdonen mis amigos radicales, ¿no? No, porque esto no tiene que ver, con las ideas que sostiene cada partido. Acá estamos hablando de personas, ¿no? Las ideas no delinquen, no cometen errores. Los errores los cometemos los seres humanos. Muchos radicales, conservadores, socialistas, comunistas, hasta los que luego se definirían, como el almirante Tecer, que te acordás que era el vicepresidente del Perón, el almirante Tecer, o si querés, el vicealmirante Isaac Rojas, que eran del cuño del peronismo. Directamente lo traicionaron, directamente. Fue una sorpresa muy desagradable. Pero en cuanto a la oposición, estaban aquellos que entendían que se tenían que manejar dentro de los carriles democráticos, aunque pensaban que era un gobierno autoritario y dictatorial, y otros que entendían que la única manera de terminar con el gobierno peronista era deshacerse físicamente de Perón para luego tomar las medidas del caso. No pudieron deshacerse físicamente, pero finalmente el golpe tuvo éxito 3 meses después y trataron en un torpe pero muy largo proceso de desperonización intentar lo imposible, porque por las malas no convences. Lo que le faltó a aquellos que derrocaron a Perón fue convencimiento. Tal vez, si me permitís, el único que la tuvo un poquito, como se dice vulgarmente, un poco clara, fue justamente el principal responsable de ese golpe de Estado, que fue el general de división Eduardo Lonardi. Lonardi tenía una vieja disputa personal con el general Perón, que provenía de los tiempos que habían sido agregado militar en Chile, sobre un supuesto caso de espionaje que, según el general Lonardi, el general, en ese momento teniente coronel, el teniente coronel Juan Domingo Perón había hecho recaer sobre él. De ser cierto o no, es totalmente en este momento anecdótico. Pero él encabezó el golpe y, sin embargo, a pesar de la inquina personal hacia el general Perón, en ese momento, cuando vence la Libertadora, dijo ni vencedores ni vencidos. Duró poco, ¿eh? Poquísimo. Porque él, creo que en ese sentido tenía una concepción bastante abierta. Se daba cuenta que una cosa era Perón, según él, y otra el peronismo. Salvemos los detalles y los aspectos más destacados de estas dos administraciones peronistas, pero deshagámonos del tirano. Pero el general Aramburu, Rojas, un converso, como todo converso fanático, y otros sectores antiperonistas acérrimos, decidieron que esto no podía ser así, y aprovechando la excusa de ese cáncer que faltaba poco para que se llevara el general Lonardi, lo desplazaron y su lugar lo ocupó el general Pedro Eugenio Aramburu, lo que luego sería definido, como vos conocés, como gorila acérrimo. Pablo, volviendo a ese 16 de junio, Perón ya sabía que se estaba confabulando en contra de él, a tal punto que ese día precisamente no estuvo en la Casa de Gobierno, sino que estaba enfrente del Ministerio de Guerra, ¿no? Detrás, porque precisamente estaba alertado de estas maniobras. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué muchos de los aviones que atacaron la Plaza de Mayo tenían la inscripción en su fuselaje de Cristo vence? Bueno, vamos a hacer un breve raconto histórico. Cuando la primera presidencia del general Perón contó con un enorme consenso popular y también político de diferentes sectores. Entre ellos, las Fuerzas Armadas, que tenían que ser el soporte lógico del gobierno peronista, pero también y fuertemente de la Iglesia Católica. Con el correr del tiempo comenzó una discusión, al principio, si querés, semántica, filosófica, ideológica, pero terminó siendo política. Y la obra que hacía el peronismo, sobre todo la Fundación Eva Perón, entraba en directa competencia con el quehacer de ayuda social que llevaba adelante la Iglesia Católica. Tarde o temprano se tenían que producir fricciones. Y el desencadenante fue que en 1949
la Iglesia Católica Argentina, al igual de lo que estaba intentando con apoyo vaticano el catolicismo a nivel mundial, o por lo menos de Europa Occidental, era fomentar los partidos demócratas cristianos. Te imaginarás que al general Perón esto no le gustó en lo más mínimo y lo tomó como, está bien, lo que era, una oposición. Sí podemos discutir, Carlos, sí podemos discutir que en un régimen democrático tiene derecho de formarse un nuevo partido político, esto no cabe duda. Pero dentro de los rasgos que inevitablemente sí tuvo de autoritario el peronismo, directamente se lo tomó como una oposición directa. Y las medidas que se tomaron fueron muy duras. Se retiró la enseñanza obligatoria en las escuelas públicas de la religión, se estableció la ley de divorcio vincular, que hoy por supuesto lo miraríamos como algo totalmente natural y moderno, pero en esa época sabemos que no. Tenemos que ubicarnos hace 65 o 70 años. Se le quitó el estipendio anual que se le daba a la Iglesia Católica para su sostenimiento, la campaña que supuestos desfalcos en algunas instituciones católicas. Lógicamente, todo esto terminó erosionando la buena relación que supieron tener durante su primer gobierno. Para el segundo, eran netamente opositores. Y el intento fallido de golpe el 16 de junio, ¿te acordás que en realidad se suscitó unos días antes durante la procesión de Corpus Christi, el 8 de junio de 1955, donde se vitorearon consignas contra el gobierno y contra el general Perón? Y supuestamente hubo una quema de bandera. Entonces se produjo una situación realmente escandalosa que provocó que ciertos sectores peronistas, sin la anuencia de Perón, se dedicaron a saquear diferentes templos católicos. Esto ya, te darás cuenta, no tenía retorno, y aquellos que estaban en la frontera entre peronistas y católicos... Pablo, disculpame, a mí siempre me llamó la atención que precisamente lo que se conoció como la quema de iglesias, o el saqueo de los templos católicos, se hayan dado en barrios de la capital federal, de Barrio Norte, y no en las barriadas populares del conurbano bonaerense, donde el peronismo era masivo, digamos. Ahí las iglesias del conurbano no sufrieron ningún atropello, y sin embargo sí, esas, ¿no?, que estaban en lugares donde el antiperonismo era más fuerte. Siempre me llamó la atención eso. Puede ser un elemento cultural, social y, si querés, hasta cierto punto clasista. El pueblo llano no tenía ninguna contradicción en su sentimiento pro-peronista y ser católico. No lo sufrían ellos. En todo caso lo lamentarían, pero no lo sufrían. Esto se dio a otro nivel, directamente. También nos faltaron los oportunistas. No te olvides que después de esta quema, Perón hizo una purga de funcionarios que participaron. Algunos se querrían congraciar con Perón y le salió mal. El problema, lamentablemente, como ya lo sabemos con el diario del lunes, que se produjo una situación que ya no tenía retorno. Ya, Pablo, a pesar de que se quiso apaciguar, no ocurrió nada de esto y se desembocó en el golpe del 16 de septiembre. Siempre es muy interesante hablar con vos estas cuestiones de la historia, que parecen muy lejanas, pero yo creo que muchas de lo que aconteció ese 16 de junio todavía llega hasta nuestros días. No tengo muchas cuestiones todavía están hoy y están muy latentes, ¿no? En esto que algunos después llamaron la grieta, otros que llaman, pero que hay un odio visceral, hay cosas que no hemos podido superar. Siempre es malo que exista lo anti. Yo no tengo por qué coincidir con vos, pero vos no sos mi enemigo. Cuando se establece esa zanja, esa grieta, esa trinchera, o dale el nombre que quieras, que significa que vos sos enemigo mío, ya no hay retorno. Como lo decía Alfredo Palacios, yo respecto al peronismo soy adversario, jamás seré enemigo. Si todos hubiésemos pensado igual en las distintas etapas de la historia argentina que nos tocó transitar, tal vez estaríamos hablando de otras cosas. Bueno, te llevo a otro tema, porque dentro de pocos días se cumplen los 200 años del fallecimiento del general Belgrano, ¿no? Y el 20 de junio es el Día de la Bandera, con toda la importancia que significa esa enseña patria. Ahora, ¿por qué se lo quiere a Belgrano dejar en ese plano solamente como, nada más, ¿no?, como el creador de la bandera, y no en lo que fue, ¿no?, que fue mucho más completo que eso? Pero totalmente.
tanto a Belgrano como a San Martín jamás he tenido duda que le caben el honorífico título de prócer. Porque prócer, ser prócer, es mucho más que ser un patriota, un estadista, un político de su tiempo. Es alguien totalmente consustanciado con su patria, con su tiempo, con su pueblo. Y Belgrano en esto no dejó ningún tipo de dudas. Ahora, indudablemente, haber creado la bandera es el símbolo nacional por excelencia, no hay ninguna duda de esto, lo coloca en un lugar superlativo. Pero como bien vos dijiste, Belgrano fue, además de ese insigne creador de nuestra enseña patria, un hombre completísimo. Acordate que él empezó su carrera en el consulado, ¿no? Con un joven y brillante abogado recién llegado de España que supo conciliar los intereses de criollos y españoles. Fue un hombre ya preocupado, mirá que precursor de las ideas, si querés, sarmientinas, en la primera década del siglo XIX, en la educación rural. Y él mismo dijo... La educación de las mujeres. Y de las mujeres, que en esa época estaba mucho más limitada. Ya fue un hombre que tenía una visión extraordinaria. Y cuando sucedieron las invasiones inglesas, él, un hombre ilustrado, que nunca se olvidó, sin embargo, de su pertenencia a una futura nación, pero en ese momento colonia española, él no tuvo ninguna duda de qué lado tenía que estar. Después, en otras ocasiones ya lo hemos hablado, de otros supuestos patriotas que, en teoría, defendiendo la nacionalidad, estaban sirviendo los intereses británicos. Esto no ocurrió en Belgrano. También fue periodista, ¿no? Escritor de un diario que tenía un tinte, desde lo económico, bastante novedoso. Claro, porque vos no te olvides que Belgrano, como hablamos hace unos instantes, él quería imponer, a ver, cuando digo imponer, se entiende dentro de la ley, ¿eh? Esto no era por fuera. Él quería imponer las ideas fisiocráticas de la Ilustración. Él tenía en cuenta que esta era una nación agropecuaria. Y él pensaba, estaba consustanciado con la idea de que el progreso de este país, de este terruño, se iba a dar a través de la producción agroganadera agropecuaria. Y él lo alentaba. Lo que él trataba de evitar era el conflicto innecesario, el choque de intereses entre los españoles con el monopolio que procedía de España directamente a través de Cádiz, y lo que querían los hacendados locales, porteños. Cuando digo porteños, aclaremos que no es la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando directamente de provincia y ciudad de Buenos Aires, que en esos años era un solo territorio. La capital recién se separó en 1880, por lo tanto era un solo territorio. Cuando digo porteño, digo provincia de Buenos Aires también. Él supo tratar de conciliar, logró conciliar, pero luego Carlos, entre las invasiones inglesas, la invasión napoleónica de España y los sucesos que desembocaron en la Revolución de Mayo, lamentablemente esto quedó en agua de borrajas, como se dice vulgarmente. También fue diplomático y militar a la fuerza. Sí, y diplomático uno podría pensar que era un proceso absolutamente natural. Militar nos llamaría más la atención, pero vos no te olvides que todos aquellos que eran ilustrados y que tenían cierto nivel socioeconómico, cuando se producían acontecimientos bélicos, era natural que ingresaran en las Fuerzas Armadas como oficiales. Por lo tanto, no sorprende que Manuel Belgrano ingresase como capitán de las milicias en tiempos de la primera y segunda invasión inglesa. Cuando se produce la Revolución de Mayo, ya él era un hombre ducho, formado en el arte militar. No era un San Martín, por supuesto, porque San Martín era oficial de carrera. Pero Belgrano tenía muy en claro el concepto de militar de ese entonces. Aparte era un profundo estudioso de las leyes de la guerra y había adquirido en su paso por España, mirá con qué anticipación, había adquirido manuales de guerra francés y él se había embebido leyendo eso antes de ingresar en las milicias porteñas. Por lo tanto era un hombre que en realidad estaba preparado, no era un aventurero en lo militar. ¿Por qué vos creés que Belgrano, siendo un hombre de derecho y tan afecto a las leyes, produjo dos cosas que fueron precisamente por las que pasó a la historia en contra de las órdenes que había recibido? Una fue con la creación de la bandera y otra fue cuando le dijeron que baje hasta Córdoba y se plantó en Tucumán y enfrentó al ejército realista, y precisamente eso fue lo que logró que el norte nuestro estuviera cobijado a partir de ahí, digamos. Lógicamente, vos no te olvides que una regla básica
militar es que el hombre que está en el campo de batalla tiene una visión mucho más amplia de aquel que le da la orden alejado de ese centro. Buenos Aires a Córdoba, ya estamos hablando de 800.000 kilómetros. Si nos tenemos que dirigir hasta Salta, Tucumán, ya nos acercamos entre 1.500 y 2.000. La Junta de Gobierno, el primer trimestre, no tenía ni idea realmente de lo que sucedía. Y creían que el primer lugar firme para establecer la defensa era Córdoba. Pero Belgrano, que estaba sobre el terreno, lo juzgó de otra manera. Y con el apoyo, como ya lo conocemos, de la población jujeña, salteña, tucumana, decidió hacerle frente porque creía que había posibilidades. Entonces, él en ese caso optó por, bueno, ya con el triunfo, insisto, como digo siempre, con el Diario del Lunes es mucho más fácil. ¿Qué hubiera ocurrido con Belgrano si hubiera sido derrotado en Tucumán o Salta? ¿Qué hubiera pasado con la patria? Traidor, claro, porque desobedecía al gobierno. Hubiera expuesto al ejército del norte a un desastre por cuenta propia. Pero justamente en ese pecho valeroso supo tomar las decisiones correctas. Por eso, insisto, es un hombre que le cabe la definición de prócer. Por último, Pablo, ¿cuál fue la relación de Belgrano con San Martín? La relación fue muy buena. Aparte, otro detalle a destacar en la figura belgraniana. Cuando en el famoso encuentro en la posta de Yatasto, cuando luego de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma desciende maltrecho y derrotado el ejército del norte, Belgrano recibe la orden del segundo triunvirato de entregar el mando al general José de San Martín, que venía de triunfar en San Lorenzo, ¿no? Recordamos. Belgrano directamente se pone bajo sus órdenes, a pedido expreso de San Martín, porque las órdenes que le habían dado era bajar a Buenos Aires. Pero San Martín escribe al segundo triunvirato y dice que lo necesitaba por sus grandes conocimientos. No solamente Belgrano acepta, sino que a los pocos días, cuando está reorganizando el ejército del norte, el general San Martín, se coloca a recibir clases de táctica y estrategia del mismo general San Martín. Con lo cual te das cuenta qué grado de humildad. Él, que había sido un jefe y general antes que San Martín, no tuvo ningún problema en ser su leal subordinado. ¿Qué más podemos decir de este hombre? ¿Cuántos de estos ejemplos necesitaríamos hoy en día, Carlos? O sea, en resumidas cuentas, Belgrano fue muchas cosas, abogado, economista, periodista, diplomático, militar, y todas esas cosas las puso al servicio de la patria. O sea que por sobre todas fue un gran patriota. Todo lo que hizo fue por la patria, y con todos los errores que pudo haber cometido, todo lo que hizo lo hizo bien. Que merece estar siempre en el recuerdo nuestro. Él es auténticamente un prócer. Gracias por tu tiempo, Pablo. Siempre un placer, como te digo siempre, Carlos. Un abrazo. Un abrazo grande. Y esto fue todo por hoy. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles a las 22 horas para más cuestiones y contrapuntos. Han sido ustedes muy amables.